setmana més tanquem el dilluns amb salut mental i la setmana passada parlàvem sobre la percepció del jo. En aquest cas volem parlar sobre com les nostres experiències modelen la nostra percepció i per què això és tan important, Jaume. Avui entrarem a parlar d'exemples concrets per entendre millor aquesta importància del jo i veure com ens afecta en l'entorn i coneixement a aquesta percepció pròpia. I per parlar d'això saludem com cada dilluns el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicosetna, Esplugues i Acepteco a León. David, ¿qué tal? Buena tarde. Muy buenas tardes otra vez. Avui barreja de psicología y filosofía, podríem dir, ¿eh? Sí, yo creo que es uno de los temas más, que obsesiona más a muchísima gente y a la vez más complicado de entender el tema de la conciencia del yo. Y como psicólogo, claro, es lo que hablamos, ¿no? Esto es muy interprofesional de muchas ciencias, pero claro, intentaré hablar desde mi punto de vista y mi conocimiento científic. Doncs vinga, cada experiència afecta diferent a cada persona. Tot i això, s'ha d'intentar fer un model teòric que sigui una mica homogeni. Per què costa tant de fer un sol model? Claro, al final, como digo, ¿no? En psicología, ¿no? Se utiliza la estadística, la metodología, que son pues normalmente baremos, centiles, puntos medios. Entonces, a la hora de tratar a la persona, quieres buscar la mejor intervención basada en estudios a personas, como digo, a través de la estadística. ¿Qué ocurre? Que la experiencia subjetiva es muy complicada de medir, ¿no? Ya estuvimos hablando de muchos ejemplos, según la cultura, el individuo, entonces ahora podremos poner algún ejemplo según vivencias que hayan tenido, pero asumamos que los años de crianza, la manera de vivir, la manera de tener apego o no de tener apego, cómo se enfrenta al mundo, la cultura, ¿no? Son un montón de variables que a la hora de tratar con esto de la conciencia, como digo, es un tema muy polémico y hay muchos estudios que intentan rebatir o no rebatir. Pero como terapeuta, digamos que claro, que tenemos que, de alguna manera, como acceder a la experiencia subjetiva del paciente o de la paciente de la manera más objetiva possible, sabiendo que eso es subjetivo en sí mismo. Per tant, hi ha molta variabilitat per cada pacient, és la idea, cada pacient és un món, però aquesta variabilitat, tot i que té aquesta part negativa que costa molt d'analitzar, es important a la nuestra evolución, ¿no? Claro, la idea evolutiva, lo que yo tengo entendido es que el tema de la, ¿cómo se decía, no? Como de la división de, ¿no? Como por sexos, ¿no? Tener dos gametos, ¿no? Tener diferenciación sexual, viene por una variabilidad genética, ¿no? De cada una parte aporta 23 cromosomas por el tema de los patógenos, ¿no? Si toda la población, si una población es homogéneamente, genéticamente igual, si viene un virus, una bacteria, se la carga toda de un mismo golpe. Entonces la idea de la variabilidad genética viene por supervivencia, es decir, a mayor riqueza genética, mayor variabilidad, mayor probabilidad de que, bueno, según la teoría de la evolución de selección natural, hay una mutación, que esa mutación tenga como mayores recursos para sobrevivir en un entorno hostil y cambiante. Entonces un poco la idea de la variabilidad, de que al final nos podemos quejar de lo complicado que es analizarlo, pero por otra parte es como un poco lo que nos mantiene vivos nos ha hecho sobrevivir como especie. No sé si aquesta variabilitat fa també que, si som tan diferents entre nosaltres i vivim les experiències tan diferents, fa que ens costi empatitzar o entendre millor els altres. Si fóssim tots més iguals, seria com molt més fàcil, ¿no? Entendre-ho tot. Claro, imaginemos, ¿no? Nosotros hacemos inferencias a través de nuestras vivencias personales, ¿no? Y esto es algo totalmente natural, que cogemos la información que tenemos disponible para hacer análisis de la realidad. Aquí entramos lo que hemos un poco ido hablando, ¿no? Que según la persona, esta subjetividad será a veces muy difícil de conectar, ¿no? Esto, por ejemplo, terapia de pareja, por ejemplo, gente que lleva 40 años viviendo junta te dice abiertamente algo así como que no acabo de conocer a la otra persona, ¿no? Esto es un tema como muy complicado. Al final, lo que se habla es, por ejemplo, alguien que haya vivido una situación de trauma, ¿no? Que haya crecido en un entorno hostil. Imaginemos, por ejemplo, gente que haya vivido en la calle, gente que ha vivido como temas de vivienda, guerras, ¿no? Por así decirlo, en muchas partes del mundo donde hay niños que están viviendo con bombas cayendo del cielo. Entonces, eso, creedme, que genera un aprendizaje, sobre todo los 0-3 años, que es lo que hemos hablado, que aunque no existe memoria como tal, el cerebro es como la parte más sensible a la hora de recibir información. Entonces, por poner un ejemplo, si alguien ha vivido en un entorno hostil, traumático y de guerra, claro, el cerebro entiende que eso es lo natural y lo de para sobrevivir. Entonces, hay ciertas reacciones que se pueden ver, gente a lo mejor que, ¿no? Por aquí mismo, por el barrio, gente que vive en la calle, que es como muy agresiva, porque su estado natural, por así decirlo, es la agresividad, porque el cerebro computa que eso es supervivencia. Entonces, cambiar todo eso, no digo que sea una condena en vida, pero, por ejemplo, si alguien ha vivido un entorno de guerra hostil durante la infancia o de desplazamiento de refugiados, cambiar eso a lo mejor te requiere años y años de terapia.
I això també afecta el nostre dia a dia, no? En coses, penso, no? Tan diàries com un tema de parella. Si tu has vist que els teus pares es comuniquen o es tracten d'una manera, tu penses que això és natural i per tant tu ho reprodueixes, no? També en futures parelles. I si no és bo i no es tracta, llavors aquí ja... Hay una frase que a lo mejor, bueno, es un poco fuerte, pero que dice algo como que nosotros queremos, es decir, tal como nos ha enseñado a querer. Y sí que es verdad que los modelos que he recibido es como digo, no es una condena en vida, pero normalmente, insisto, como el cerebro está hecho para creerse lo que tiene delante, los estilos de apego, ¿no? Y de manera de querernos o de no querernos, esto se puede, ¿no? Lo que se llama a veces trauma intergeneracional, ¿no? Que en ciertas familias se ha visto que hay estudios de que se va cumpliendo cada generación un mismo de trauma, un mismo tipo de problema psicológico, que si no se tiene cuidado, pues esto se puede perpetuar en, como digo, ¿no? De manera intergeneracional. Tot i això, hi ha alguns casos que aquells fills que intenten allunyar-se al màxim del patró dels seus pares. ¿Això es fácil? Claro, esto es un caso, claro, por ejemplo, ¿no? Que trabajo con mujeres que están siendo, ¿no? Que van a ser madres, por ejemplo, en concreto. Si han sufrido abandono de cuando han sido jóvenes, han tenido como un problema de maltrato psicológico o físico, a la hora de tener el hijo o la hija, a lo mejor es más probable que una mujer que a lo mejor no haya tenido un entorno de abuso, de abandono, que desarrolle problemas patológicos, es lo que dices tú, Jaume, como que a mí me han moralizado directamente, es que yo no quiero que mi hijo o mi hija viva lo que yo viví. Entonces, los humanos somos muy de péndulo, tendemos a veces como ir como variando por extremos, entonces este es un ejemplo como bastante tangible de alguien que ha vivido una experiencia que no quiere reproducir a toda costa con la persona que tiene, ¿no? Que ha nacido delante, pero que a veces por patrones, aprendizaje, es muy complicado de realizar. Es decir, una cosa es verbalizar algo y otra cosa llevarlo a cabo, sobre todo una crianza que son años y años y años y años. Entonces, si yo me es un ejemplo, por ejemplo, de personas que a lo mejor quieren oscilar hacia la parte contraria, pero normalmente se tienen que dar herramientas o recursos porque no es fácil. Es decir, una crianza es algo complicado y requiere de, pues, en ocasiones, en estos perfiles que comento, ayuda profesional para, antes de que sea el parto, que además hay un chute de hormonas y es bastante complicado a veces para el cuerpo femenino, hacer terapia y antes de que nazca ese bebé, para que la persona tenga más herramientas emocionales para gestionarlo. Parlàvem de casos de traumes o de gent que ha viscut en situacions molt complicades. Clar, quan trasllades aquests traumes al dia a dia o en una societat, diguem-ne, sense que no es troba en situació de guerra i això, aquests casos extrems de reaccionar amb violència i això, si ho trasllades en l'entorn hostil, això pot arribar a ser positiu? Estar en aquesta part més d'atenció, d'agressivitat, pot ser positiu en alguns dels casos? Sí, yo creo que por el tema del trauma hablamos de que hay un patrón de unidades militares que una vez que acaba una guerra son mandadas a otro sitio, a otro frente, ¿no? Por ejemplo, se hizo la Primera Guerra Mundial, después de las tropas británicas volvieron a Inglaterra, luego les mandaron a Irlanda, ¿no? En tema de la independencia de Irlanda. Entonces, sí que es verdad que hay un perfil de personas, si el cerebro ya entiende como el mundo como una lucha-huida, ¿no? Es ese método, eso es que llama, ¿no? Lucha-huida, o quedarse congelado, ¿no? Delante de una situación traumática, será más probable que esa persona funcione mejor en un entorno hostil, y esto se ve, pues como digo, gente que ha vivido conflictos bélicos que son, bueno, como mercenarios o gente bien considerada, y con esto hay un patrón ya en estudios de personas que entran en una unidad militar con 20 años, cuando se retiran con 40, siguen un grupo de mercenarios o vigilancia, ¿no? Es decir, como que el cuerpo les pide, bueno, pues como dices tú, violencia, porque es lo que entiende que es lo natural. Claro, esto llega a un punto que al final, no tanto por la violencia en sí, pero sino demasiado estrés, el cuerpo lo genera problemas. De ahí, por ejemplo, el abuso mayor de alcohol, el riesgo de suicidio, ¿no? Y un montón de variables que hay que tener en cuenta para que esa persona no llegue a un punto de no retorno en su salud mental. La setmana passada vam parlar de com les diferències culturals també ens ajuden a entendre com entenem la societat, les relacions al nostre entorn. Podem aprofundir-hi? Ens pots posar algun exemple concret de com les cultures ens fan entender las cosas es diferentes. Un poco lo que cité, ¿no? Hablando de Oriente y Occidente, también es muy importante no banalizar ni hacer es que esa gente, ¿no? Es decir, los humanos tendemos a deshumanizar muy rápido, metiendo a la gente en grupos así como con características, pero sí que hay estudios que hablan, ¿no? De que las sociedades orientales en Asia tienden a ser como más gregarias, ¿no? Solamente por el tema del apellido que hablamos que va adelante.
y en principio menos individualistas, ¿no? La armonía social, por ejemplo, el confucianismo en China habla de la armonía grupal, ¿no? De cómo, es decir, te dice algo como que el individuo no es tan importante, sino que lo importante es el grupo social, que tus acciones sean congruentes con mantener la armonía social. Mientras que en Occidente, sobre todo a partir de los años 30-40, la explosión de la individualidad, del yo, ¿no? Aquí se nos dice que tenemos un yo, autoestima, autoconcepto, y que esto es, bueno, como lo más importante que tenemos que cuidar, y tenemos que defender nuestra autoestima a toda costa, ¿no? La famosa, por ejemplo, asertividad, ¿no? Esta capacidad de manejar conflicto y decir que no, en terapia probablemente sea una de las demandas más comunes, ¿no? De gente que te viene y te dice, yo es que quiero aprender a decir que no, a imponer, entre comillas, mi yo hacia el resto de las personas que me están como maltratando, utilizando, manipulando. Entonces, sí que, como digo, que en Asia es muy grande, no es tan fácil de banalizarlo o explicarlo, pero bueno, hay bastantes estudios que hablan, por ejemplo, de un estudio de a la hora de reconocer caras, que a lo mejor una persona japonesa tendería a ver más cómo reacciona la gente de alrededor ante la escena. En cambio, un occidental parece que miraría más, un estadounidense, la escena como la escena en sí, ¿no? Como variables así, pero que al final, claro, que esa es la idea. La gente en Japón, en China, es más, no sé cómo decirlo, más obedece mejor las normas porque lo cree o por miedo al ostracismo social, ¿no? Porque este también es un tema, que la gente hace cosas sin saber muy bien, a veces no sabemos el motivo, ¿no? Y hay un ejemplo, por ejemplo, que he leído mucho sobre temas de dictadores, que dicen que un dictador de un país nunca sabrá realmente el nivel de apoyo que tiene, porque la gente, bueno, se está lleno de carteles con un culto al líder. Digamos que realmente la gente lo hace, pone el cartel del culto al líder porque cree en el líder, o lo hace porque todo el mundo lo hace y quiere mantener, es decir, y quiere que no le echen del grupo social, ¿no? Que es al final un poco los obsesionan a los humanos. Claro, o por miedo incluso, ¿no? Claro, es eso, es decir, la gente, es el porqué, ¿no? El buscar el porqué, por eso es tan complicado a veces buscar causas y hacer análisis culturales, porque son muy complejos. Dentro de China, por ejemplo, que se habla, China es realmente un continente en sí mismo. Hay muchos más millones de habitantes, por ejemplo, que en Europa, muchas culturas, mucha diversidad religiosa y lingüística, pero como digo, ¿no? A nivel general, en los años 60 hubo como este boom en psicología, por ejemplo, ¿no? Sobre todo el Instituto Salem en California, que hablaba de coger las filosofías orientales y traerlas hacia aquí, ¿no? Pues el budismo, o el tema del sufismo, filosofía trascendental asiática, pero que al final, claro, digamos que esa información que nos viene de Asia es su religión de Estado, que aquí la trasladamos a una religión como filosófica de creencia, ¿no? Es decir, aquí tenemos el cristianismo, ha sido la religión de Estado. Es diferente una vivencia en Asia, ¿no? Un país como, pues, más budista, que cogemos la idea budista, la traemos aquí, con lo cual es una distorsión, ¿no? Y esto hay mucho escrito de que al final es interesante la apertura filosófica, pero sabiendo que al final la información muchas veces nos viene filtrada y no sabemos realmente, pues como digo, ¿no? Dentro de una cultura hay muchísima variabilidad personal, ¿no? Como os he ido hablando. ¿Crees que es beneficioso esta convergencia en cada individuo, tanto allí como aquí, pero yo creo de una que y otra filosofía? Al final, el conocimiento, ¿no? Es decir, dicen que hoy en día, por ejemplo, que hay una guerra, por ejemplo, mundial, ¿no? O de unas zonas del mundo, por ejemplo, como muy complicadas, como una guerra cenada, ¿no? Como los Balcanes, que sí, que Internet trae como esta especie, ¿no? De polarización y demás, pero también te aporta conocimiento, ¿no? Entonces, sí que yo creo que ahora con Internet, aunque haya habido, bueno, hay un montón de las fake news, un montón de variables un poco complicadas, sí que me da la sensación de que la gente le pone mayor cara a otras culturas, ¿no? Es decir, el tema de los viajes, por ejemplo, que se haya hecho bastante barato, ¿no? Viajar y al alcance de casi todos los bolsillos, por mucho que al final la gente busque sus experiencias, ¿no? Lo que se habla del turismo, que se homogeniza la experiencia, sí que parece que al final, yo creo que la hiperconexión aporta variabilidad, y la variabilidad al final es riqueza, ¿no? Como digo, el purismo es normalmente aislamiento y, bueno, fallecimiento, decadencia, y la diversidad, la riqueza genética y de culturas y de conocimientos suele aportar mejores vivencias a las personas, ¿no? Porque te abre el marco, ¿no? Es un mayor abanico de pensamiento. Aunque hay quienes que quizá lo pueden leer también como una amenaza. Es que claro, el cerebro está... Es que estamos programados para eso, ¿no? Cualquier cosa que veamos diferente o que no sea... que no cumpla un patrón concreto, el cerebro lo que quiere es identificarlo como amenaza, porque lo que quiere es tranquilidad y normalidad. Hay que saber que eso es un truco, ¿no? Es decir, que este golpe que nos viene de amenaza no tiene que ser que es verdad. Y aquí cada uno, como digo, tendrá su variabilidad. Habrá personas, a ver cómo decirlo, más abiertas o menos abiertas.
pero al final sí que científicamente el conocimiento de otras realidades, más allá de la nuestra o nuestra cercana, suele dar como mayor matiz a la realidad, y mayor matiz a la realidad da más flexibilidad, y es científico que la flexibilidad cognitiva y la flexibilidad de pensamiento suele hacer individuos más felices y más adaptados a un entorno que suele ser cambiante y peligroso normalmente. Doncs David Cueto, moltes gràcies. Continuarem analitzant aquestes qüestions, potser d'altres també que són menys filosòfiques, però interessants iguals. Així que moltes gràcies i bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes.